Esta hora pues vamos a compartir un tema que he titulado Algunos tipos de relación con el Padre Dios. Hace 8 días iniciamos hablando un poquito de no soltarnos de la mano de Dios como papá. Pero hoy vamos a hablar un poquito de los tipos de relación que a veces vemos en la iglesia que la gente está teniendo con Dios. Y vamos a situarnos en una historia muy conocida que es la historia del hijo pródigo. No voy a leer al principio todo el pasaje, se los voy a resumir. Recuerden que igual está en Lucas capítulo 15, 11 al 32. Lucas 15, perdón, 11 al 32. Les voy a resumir la parábola, ustedes creo que la conocen. Hay un joven, un padre, tiene 2 hijos, el menor de ellos le dice a su papá, la verdad, 15, 11 al 32. Gracias. Un padre de familia tiene sus 2 hijos. El menor de ellos dice: papá, yo quiero que usted me dé la herencia en vida, que me voy a parrandear. Y se fue a parrandear. El otro se queda allí trabajando. El padre les reparte la herencia a los 2. Y el joven menor se va a un pueblo alejado y termina despilfarrando todo lo que su padre le había entregado, al punto de que en medio de una hambruna en ese lugar, termina anhelando la comida de los marranos. Y allí en ese lugar vuelve en sí y piensa: oiga, ¿yo qué hago acá? Si en la casa de mi papá al menos comida tenía, ¿cierto? Y entonces me voy a devolver a mi casa, y vuelve a su casa. Y allí el padre le recibe. Pero quiero resaltar el día de hoy, porque pues casi siempre hablamos de volver al Señor y todo esto, pero hoy quiero enfocarme en los diferentes personajes que aparecen en toda la parábola, porque veo en cada personaje un tipo de relación para con el Padre. Entonces está el Padre, pero alrededor hay diferentes personajes. Ustedes van a encontrar al hijo menor, al hijo mayor, van a encontrar a los jornaleros, van a encontrar a la gente de esa ciudad donde se fue el hijo pródigo, y van a encontrar servidores además. Así que vamos a mirar un poquito esos tipos de personajes y qué relación tuvieron o no tuvieron con su padre. ¿Listos? Bien. Hablemos entonces el primero, y arranco primero haciendo la pregunta a cada uno de ustedes: oiga, ¿usted qué tipo de relación quiere tener con Dios? Porque a veces estamos acá, pero como que Dios está lejos. Pero no es porque Dios esté lejos, es porque mi corazón está alejado de Él. Así que la pregunta que tendríamos que tener es: ¿qué tipo de relación quiere usted tener realmente con Dios? Porque a veces actuamos como si Dios estuviera pintado en la pared, como si Dios no fuera una persona. Ahora, qué terrible sería eso, ¿cierto? Que usted esté presente en un lugar y las personas lo miren de reojo o lo ignoren como si usted no existiera. Y creo que tenemos que partir de esa verdad, y es que Dios es una persona. Amén. Muchos de nosotros de alguna manera pareciera que estamos tratando solo con un espíritu, con una cosa rara por ahí, con una fuerza inanimada, pero necesitamos recordar no solo que Dios es una persona, Dios es un papá, y es un papá que ama, y es un papá bueno. Pero a veces al ignorar esa verdad fundamental, terminamos actuando de formas indebidas. La primera, entonces, el hijo independiente. Entonces, vamos a hablar de un hijo independiente. Lucas 15, 11 al 16. Dice la escritura: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pensemos en el tipo de hijo independiente. Así que imaginémonos personas que vienen a la iglesia. Si aquí hubieran 100 personas, aquí ciertamente habrían algún tipo de hijos independientes. El tipo de hijo independiente es alguien que ya es hijo. Es un hijo de Dios. Tiene asegurada su herencia. Tiene asegurado a su papá. Su papá nunca va a dejar de ser su papá. Pero él quiere vivir independiente de su papá. Él no quiere que su papá le diga qué hacer o qué no hacer. Y creo que hay muchos creyentes así. Hay personas que incluso han tenido una relación muy fuerte con Dios, pero hay áreas en su vida donde él dice: Dios, qué pena, aquí yo sí no quiero que usted se meta. Con este asunto sí no quiero que usted se meta. No se meta aquí, no toque esto acá. Y creo que es importante pensar en ese hijo independiente, porque finalmente ese hijo independiente lo que está haciendo es dándole la espalda a Dios por ir a buscar sus sueños, por ir a buscar sus propios caprichos, su egoísmo personal. Y la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿y nosotros? ¿Cuántas veces estamos dando a Dios la espalda por seguir nuestro capricho personal? Por hacer de las nuestras, ¿no? Hacer de las suyas, decía alguien, ¿no? Hacer de las suyas por querer seguir nuestro propio camino. Sí, Señor, yo te amo, yo te alabo, pero yo sé que ese muchacho no es creyente, pero me quiero ir con él. Y entonces está en contra de lo que ya Dios, su papá, le ha dicho, que le va a hacer daño, que no le va a servir, pero y sin embargo decide irse por su propio camino, por sus propios intereses. Y pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces estamos simplemente dando la espalda a Dios para querer independizarnos de Él? Sí, es nuestro papá. Nos interesa la herencia, nos interesa el cielo, nos interesa la bendición. Pero no queremos que Él se meta en nuestras áreas privadas, personales. Eso es grave, ¿cierto? Así que podemos pensar en un hombre, un joven aquí que tiene sueños de libertad, pero es un esclavo de su egoísmo. Mire que aparentemente él es libre, pero en la práctica no es otra cosa que un esclavo. ¿Y cuánta gente vemos así en las iglesias? Que aparentemente está libre, porque viene a la iglesia y hasta se viste bonito para venir a la iglesia y trae una Biblia grande y canta lindo y brinca y salta en el culto. Parece libre, pero vive esclavo de su egoísmo, porque no piensa en la voluntad de su papá, porque nunca se le ocurre decir: Dios, ¿esto es lo que tú quieres realmente? Porque nunca pregunta a Dios por su voluntad. No le interesa la voluntad del papá. Él le interesa vivir su vida con lo que Dios le entrega, con lo que Dios le da. Y entonces cuando Dios le da plata, él dice: ay, ahora sí tengo para gastarle cerveza a los amigos. ¿Sí? Si Dios le dio un carro, ahora ya no puede venir al culto porque está paseando todos los domingos. Y entonces está viviendo de forma independiente de su papá. Vemos aquí un joven que es un buen estratega, pero no es muy inteligente. Él sabe cómo lidiar al papá, él sabe cómo transar al papá, ¿cierto? Entonces cuando está haciendo de la suya ni se acuerda que tiene papá. Pero cuando tiene problemas, entonces él sabe que puede orar, que puede ayunar, que viene y el pastor ora por él. Ahí sí busca los salmos y entonces le reclama a Dios con salmos en la mano, ¿cierto? Para que Dios, Señor, es que tú prometiste. Qué lindo.
Ah, para eso sí soy el papá, diría el papá, ¿cierto? Para eso sí soy su papá. Mira qué triste. Pero es la relación que mucha gente está teniendo con Dios. Simplemente quieren utilizar a Dios, pero no están portándose como un verdadero hijo. Ahora, este joven, en esencia, va de mal en peor, pero no quiere admitirlo. En el fondo, él sabe que está haciendo mal, pero no quiere admitirlo. Y mucha gente creo que eso es lo que sucede, ¿cierto? Está en la iglesia, está mal, pero él dice, no, pero yo estoy bien porque es que el pastor oró por mí. ¿Sí? Yo estoy bien porque todavía estoy leyendo un devocional por ahí todos los días, un post que me mandan ahí al celular. Y cree que eso es suficiente para mantener una relación viva con Dios. Una relación seria con Dios. Así que en esencia, él es un buen estratega. Ese sabe cómo, venga, transamos al papá. ¿Sí? Con lágrimas, entonces pasa como dos chinos chiquiticos. Yo me acuerdo de mis sobrinos, ¿no? Un día, uno llorando, y entonces yo le digo, venga, pero yo no le veo lágrimas, chino. Sí, llora muy lindo, pero las lágrimas no las veo. Y el chino le pasó la lloriqueada. Yo le dije, usted está llorando, está manipulando, mijo, cuénteme. Porque es que eso es lo que nos pasa. A veces venimos solo a querer manipular a Dios como si Dios fuera cualquier cosa. Y no, con Dios no funciona de esa manera. Ahora, mire que en esencia la razón por la que este joven se aleja de su papá es porque lo ve como un aguafiestas. Sí, mi papá no me va a dar plata para ir a gastar con mis amigos, entonces mejor le pido la herencia, hago de cuenta que murió y yo hoy me gasto lo mío. Oiga, qué tremendo eso. Creo que de alguna manera el hijo independiente no quiere que Dios le diga no. No quiere escuchar la palabra no. Ay, venga, pero es que déjeme la última borracherita. Y Dios le dice no. Ay, mire, otro noviecito más. No. Ay, mire, el chancecito, a ver si me lo gano. No. Pero él quiere vivir independiente de Dios. Segundo tipo de relación que existe con el Padre. Estamos leyendo Lucas 15, 11 al 32. Segundo tipo de relación, el ciudadano de lejanas tierras. Porque encontramos allá al señor de la marranera, el dueño de la marranera, ¿se acuerdan? Listo, ya lo leímos, vamos a leerlo. Lucas 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces aquí vemos otro tipo de relación con el Padre, aquí en esta historia. El ciudadano de lejanas tierras es aquel tipo de persona que nunca ha pensado en Dios. Estamos pensando de esas personas que nunca han escuchado de Dios en su vida. Así que su relación con Dios no existe. No hay ningún tipo de relación con Dios. Él vive conforme con su estilo de vida. Para él vivir entre los marranos, normal. Entonces, vemos personas que no conocen a Dios y para ellos pecar no hay ningún problema. ¿Está bien? Sí, todo lo que hagan está perfecto porque es su estilo de vida. Ellos viven huérfanos, ellos no tienen un verdadero papá que les diga sí o no. Pero mire, oiga, cuando uno tiene un verdadero papá, el verdadero papá le dice, tiene las orejas sucias, mijo. ¿Cierto? Anda mocosito y mi chinito no tiene por qué andar con moco, entonces saca el papel y le limpia uno las narices, por eso tiene unas narices grandes. ¿Sí? Porque era bien mocosito. Creo que entendemos el ciudadano de lejanas tierras. Es alguien que vive en un estilo de vida autodestructivo. Cuando uno lo ve, uno dice, pero venga, ¿usted qué está haciendo con su vida, Señor? Está desbaratando su vida. A ver, va, trabaja, consigue,
y luego desperdicia y luego se queja porque no hay. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pero así es como la persona vive. Oiga, venga, usted no se está dando cuenta que con su estilo de vida está destruyendo su hogar, sus hijos, su familia. Pero él no se da cuenta. Ahora, tercer tipo de relación que existe con el Padre. Entonces, la primera, ya dijimos, el Hijo independiente. Mire, ese es un creyente que dice, no, Dios, no te metas mucho aquí, ¿cierto? El ciudadano de lejanas tierras, él que no lo conoce. Con Dios, nada que ver, nada que ver. Y qué tremendo, porque el objetivo hubiera sido que este hijo vaya y le hable del Padre allá. Pero como estaba viviendo de las suyas, mejor ni hablo de Dios por allá, ¿no? Porque el hijo independiente, por eso no habla de Dios nada. ¿Sabe por qué no habla de Dios nada? Porque es que él fue el que la embarró. Tendría que contar toda la historia. ¿Sí? Que el problema no es que su papá es malo. Es que él es el que está haciendo lo malo. ¿Cierto? Y entonces por eso muchos creyentes se van a las lejanas tierras, a sus amigos que no son cristianos y jamás confiesan que son hijos de Dios. Porque tendrían que contar, entonces usted queda tomando conmigo y usted entonces porque hace el chance igual que yo, ¿cierto? Y es vergonzoso eso. Tercer tipo de relación con el Padre en la historia, el jornalero. El jornalero es una persona que es contratada de cuando en cuando. Ustedes saben, por ejemplo, acá en la región que es cafetera, a los jornaleros los contratan únicamente por temporadas, porque pues no hay café sino por temporadas. Y entonces es alguien que simplemente viene por temporada. Vamos a leer Lucas 15:17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Notemos entonces que un jornalero es alguien que vive del jornal, es decir, del día a día, pero que viene de forma ocasional. Oiga, ¿no hay ese tipo de gente en la iglesia que solo viene por allá de vez en cuando necesita su jornal? Es decir, cuando necesita un milagrito, cuando necesita una ayuda, ahí sí viene, ¿sí? A ver si el patrón, Dios, le hace un milagrito, le ayuda ahí, mire, yo me porto bien esta semanita y que me vaya bien, ¿sí? Vengo al ayuno para que ahora sí me salga el trabajo que estoy necesitando. Ese es el tipo de pensamiento que muchas personas tienen, un pensamiento de jornalero. Solo están pensando lo que pueden sacar de Dios, pero Dios no les interesa realmente. Porque Dios no es su papá. Dios no es su papá. Ellos simplemente ven a Dios como una buena alcancía donde pueden obtener lo que necesitan. Y vienen de vez en cuando. Y se portan juiciosos por ahí unos días para ver si Dios los bendice. Ahora, en este sentido, este tipo de persona, jornalero, vive sin pensar en la eternidad. Es decir, no tiene un pensamiento de la eternidad. Él solo quiere solucionar esta vida, lo terrenal. Oye, ¿y no nos pasa que la gente solo quiere sanidad, milagros y prosperidad? Y si anda soltero, un buen marido, una buena mujer, ¿cierto? Y si le va mal en el colegio, que Dios me ayude para que me acuerde las respuestas en la evaluación, ¿sí? Y para eso necesitan a Dios. Solo para solucionar lo de esta tierra. Pero cuando uno le dice, bueno, ¿y tú vas para el cielo? Él dice, no, yo la verdad no. Pero es que eso de pronto requiere mucho compromiso. Eso de meterse uno tanto con Dios, eso ya es como religioso. ¿Sí? Entonces ya no quieren un compromiso con Dios fuerte. No. Ellos solo vienen ocasionalmente.
¿Por qué? Porque su interés es solo vivir para el día a día. Y entonces la gente con mentalidad de jornalero solo desempolva la Biblia el domingo por la mañana. El resto de semana, no. Porque creen que la relación con Dios es solo venir cuando. Por ahí un domingo dejen, si es que vienen, y dos, si es que traen la Biblia. ¿Sí o no? Ahora, él va, por lo general, para donde va Vicente, porque leímos eso, dice, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. ¿Cuántos jornaleros habrá en la iglesia? Muchos, muchos jornaleros. Ese va para donde va Vicente, así que él puede venir hoy a la iglesia, mañana va al brujo, pasado mañana va al cura, la otra semana va a parar de sufrir, ¿sí? Y el siguiente mes está entre los mormones y no sabe nada de Dios, no conoce a Dios, ¿sí? Porque él está solo buscando la solución a sus situaciones temporales, pero él no piensa en lo eterno. Usted no sabe que debe ser muy triste pensar en una persona que se sienta 20 años en una iglesia y cuando se muera no va a ir al cielo. Sorpresas van a ver. Qué triste pensar que una persona lleve años en una iglesia y no ha leído su Biblia la primera vez. ¿Sabe qué es lo peor? Que yo me he encontrado pastores que no se han leído su Biblia la primera vez. ¿De qué Cristo predican? ¿Cuál Cristo viven? Triste eso. Y entonces el asunto no es llenar las bancas de la iglesia. La gente no debe dejar de venir a llenar una silla en un lugar. Lo importante, la Biblia dice, es que se llene la casa de Dios. La casa de Dios no es nuestras cuatro paredes, la casa de Dios es el cielo. Eso sí es importante porque aquí vamos a tener locales llenos, pero la pregunta es si toda la gente que está en esos locales realmente va a llenar el cielo. Porque a la hora de la verdad, mucha gente en medio de la prueba y de las dificultades, y cuando Dios no me haga el milagrito, entonces no fui más cristiano nunca más. No volví a la iglesia porque ya se me solucionó el asunto y ya me vi. ¡Qué inconstancia! Y pregunta, ¿y Dios? ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Usted se ha preguntado por qué viene a una iglesia? Porque es que no es si el pastor me abraza, no es si el pastor ora por mí. No, es si yo tengo una relación con ese Dios del que se está predicando ahí en ese lugar. Y necesito tenerla. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación con ese Dios, así esté afuera del local, allá Dios va a ser mi aguafiestas. Cuando yo vaya a ir a hacer lo malo, Dios me va a decir, mijo, opinas que no. ¿Sí? Voy a tener un papá, no voy a vivir mocosito en la vida, porque tengo un papá que cuida de mí. Así que hay que quitar esa mentalidad de jornalero. Cuarto tipo de relación con el Padre Dios. El siervo. Recordamos en la historia. Mire que parece lo mismo jornalero y siervo, pero no. Jornalero es ocasional. Siervo vive de planta, trabaja de planta. Vamos a leerlo. Lucas 15, 22 y 23. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire que ya los siervos eran personas que vivían bajo el techo de ese padre de familia. Así que hay mucha gente que viene a la iglesia y ya ahí viven 20 años, 30 años, están ahí. Ya no es que viene por ahí un domingo cada vez en nunca, ¿no? No. Sino que viene de forma constante, está de manera permanente ahí y tiene una conciencia
de servicio. Ese no está viniendo solo a obtener el milagro de irse. Él quiere hacer algo. Él quiere servir en algo. Él quiere ayudar en algo. Él dice, venga, pastor, aunque sea pararme en la puerta, saludar a la gente. Venga, el pastor, le ayuda, aunque sea barrer, ¿cierto? Tiene esa conciencia de servicio. Un siervo es más que un jornalero, es alguien que se cobija de forma, el jornalero es alguien que se cobija de forma esporádica. El servidor es alguien que de forma permanente está ahí, pero no es hijo todavía. Eso es importante, ¿cierto? Porque un siervo no es un hijo, sí. Un siervo no es un hijo. Perfecto. Ahora, y eso hace que tampoco se comporte como hijo. Y sabe que mucha gente a veces llega a la iglesia y antes de hacerse hijos de Dios, los hicieron siervos. Es que usted tiene capacidad para liderar, para pastorar, para predicar, y entonces los ponen a predicar, y entonces son buenos predicadores, pero no han nacido nuevo. No son hijos de Dios todavía. Y entonces por eso tenemos tanto desastre, porque tenemos gente con mentalidad de siervo, pero no son hijos. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien no tiene mentalidad de hijo? Él cree que la salvación se pierde. Él cree que en cualquier momento se me acaba el empleo y ahí quedamos todos. Y entonces, ¿de qué salvación va a predicar? ¿De qué relación perdurable? Porque es que la relación entre un hijo y un papá, ¿para cuánto dura? ¿Dura? Siempre. Eso es algo irrompible. Así los hijos estén lejos, siguen siendo los hijos de uno. Pero en cambio los empleados, no, los empleados pasan y se van. Sí, trabajó 20 años conmigo y mire, aquí está. Y tome una medallita, ¿no? Tome un trofeito de la empresa. Pero no tiene más. Él solo tiene un recuerdo de una relación, pero no tiene una relación. ¿Y sabe que mucha gente vive de esa manera con Dios? Sí, ellos han servido a Dios, han hecho cosas en el reino de los cielos, pero nunca se han concientizado de ser verdaderos hijos de Dios. Y entonces, ¿sabe cómo vive un esclavo? Un esclavo vive por temor. Esa es la clave de un esclavo, de un servidor. Él vive por miedo. Tengo que portarme bien para que el patrón no me eche. Si no diezmo me va a ir mal. Si no vengo el domingo me va a ir mal. Eso es una mentalidad de esclavo. Porque eso es lo que la Biblia dice, que el que vive en temor todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es la mentalidad de un esclavo. Y entonces él solo sirve por miedo. Él se mantiene y dice, no, yo mejor me voy juicioso a la iglesia porque no el diablo me la monta. ¿Sí? Me muerde el perro bravo de la entrada. ¿Sí? Porque ese es su pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se siente hijo. Porque todavía no se ha apropiado de su papá. Porque él no entiende el amor del Padre. No ha nacido de nuevo. Y entonces no está el testimonio del Espíritu Santo que le dice, tú eres mi hijo. Todavía no tiene ese testimonio. Y entonces finalmente se termina portando como un esclavo. Solo sirve para hacer cosas en el reino de Dios, pero no es nadie en el reino de Dios. Y hay una diferencia entre lo que usted es y lo que usted hace. Usted puede hacer muchas cosas para Dios y no ser nadie para Dios. Por eso el Señor dice, ustedes dijeron ¿qué? En tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y Él dijo, yo a ustedes no los conozco. Porque es que uno puede tener 1000 empleados y no los conoce. Ah, pero al hijo sí. ¿Nota la diferencia? ¿Y por qué es tan importante entender ser hijos de Dios realmente? Ahora, en un punto, muchos de estos servidores viven simplemente agradecidos porque Dios me hizo el milagrito. Entonces yo por eso ahora sí me consagro en la iglesia, ¿cierto? Por agradecimiento. Pero de nuevo,
no tienen una relación íntima con su papá. Toda su relación tiene que ver con lo que yo hago. Entonces, no oran en toda la semana, pero en el culto, eso oran. En toda la semana no le cantan una canción a Dios, pero en el culto eso cantan. ¿Sí? Porque allá sí quiero que me vean espiritual, pero en la casa de espiritual no tengo nada. Ni el gato me aguanta. Porque ya no es bueno pelear y fregar toda la vida. ¿Sí? Esa es la mentalidad de siervo. La mentalidad de siervo es para que el patrón me vea. Y entonces el domingo sí llevo la Biblia bien limpiecita. En toda la semana está allá recibiendo polvo, la pobre Biblia. Pero el domingo sale brillantica. Porque vivo para el ojo, para que el pastor me vea, para que los hermanos me vean. Esa es la mentalidad de un esclavo. Porque no estamos viviendo delante de Dios, porque no somos hijos de Dios. Pero cuando somos hijos de Dios, adentro, afuera, en el baño, en cualquier rincón, allá, sabemos que tenemos un papá que nos ama. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en muchos casos, esos siervos, su mayor preocupación es perder su posición. Es decir, terminan viviendo de apariencia. Y aún hay siervos así. Lindo como predican, ¿cierto? Entonces hay como la historia de la señora, ¿sí? Que en la iglesia el predicador predicaba y la esposa decía amén, amén, y los hijos decían amén, amén, ¿cierto? Pero cuando el hombre iba a bajar del púlpito, ellos decían debiera devolverse, porque es que ese hombre de allá, el de la casa, son dos diferentes. ¿Sí? No. Hay un llamado a la integridad en un verdadero hijo de Dios. Ahora, quinto tipo, ya, vamos en el quinto. Yo dije y nos devolvimos, alargó la predicación. No, quinto. El hijo enjuiciador. El hijo enjuiciador. Vamos a leer Lucas 15, 25 al 31. Enjuiciador. Enjuiciador. J-U-I-C. Iador. Ya les explico ese tipo de personaje. Lucas 15, 25 al 31 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo enjuiciador es el tipo de creyente que viene a la iglesia y sí es hijo de Dios, va a ir para el cielo. Pero él pone su estándar de vida en base a su comportamiento. Entonces, como él dice, yo sí oro, entonces yo juzgo a los que no oran. Yo sí leo, entonces a los que no leen, a eso les caigo encima. Yo sí vengo al culto sin falta, entonces cuando alguien no viene al culto y me lo encuentro por la calle, desgraciado hijo del diablo, mire, que no busca a Dios. Y entonces es el tipo de persona que se vuelve religiosa. Sí, tiene una relación con su padre, pero basada en sí mismo. Basada en su propio comportamiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Y no hay ese tipo de gente en la iglesia?
Y es que usted, ¿por qué se viste así? Le faltó la falda larga, ¿cierto? ¿Y por qué? Mire, no sé qué, se cortó el cabello. ¿Y por qué no sé qué? Y entonces se vuelve religiosa, estricta. Porque él mide a los demás en base a sí mismo. Entonces, como yo oro 40 días, 40 noches, los demás eso no me dan ni a los tobillos. Como yo sí me leo la Biblia completa, usted sí no sabe nada. Y entonces termina juzgando a sus hermanos que parecen menos espirituales o que de pronto la embarran, ¿cierto? Es el tipo de religioso. Oiga, ese tipo de creyente odia los festejos. La felicidad no es lo suyo. Oiga, ¿usted no ha visto que hay gente religiosa que uno dice, venga, pero se supone que a uno ser cristiano lo hace feliz? Y uno ve esos creyentes con esa cara de amargura tan espantosa. Y uno dice, este tipo de hijo está como raro, ¿sí? O sea, en vez de tener sonrisa banano, para que lo hubieran bautizado en agua limón, ¿sí? En ácido úrico, ¿no? Porque no le nota. No hay gozo, no hay vida. Uno no quiere ser como esa gente. Sí, yo me acuerdo una vez, yo le dije a alguien, venga, ¿y usted quiere que yo haga igual de carilambido a usted? Perdóneme. Si es que Cristo me hizo feliz, me hizo bienaventurado, que significa 3 veces feliz, déjeme ser feliz. Usted viva con su infelicidad si quiere. Pero a mí el Dios que yo conozco me hizo feliz. Amén, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuántos infelices creyentes le mantienen amargando la vida a los demás? Porque los demás no son como Él, no se visten como Él, no hablan como Él. Y entonces ese tipo de creyente es el que para y cambia hasta la voz. ¡Oh! ¡Hermanos! ¿Cierto? Ese es el tipo de persona que tiene amargura en su vida, que tiene amargura en su corazón. Que no hay vida de Dios en él. Ahora, suele comparar a los demás consigo mismo. Ya lo hablamos, ¿cierto? Póngale cuidado a esto. Esperen que estén en silencio, por favor, porque no me distraigan. Disculpe, si quiere entrar, por favor, tranquilo y siéntese cómodamente tranquilo. Este tipo de hijo reclama sus derechos por su buen comportamiento. Es decir, que él basa su vida cristiana en lo que él hace. Por eso es que le gusta orar y ayunar, porque es que él ora y ayuna y entonces con eso ya tiene con qué reclamar, ¿sí? Lo suyo. Y entonces generalmente este tipo de creyentes sabe cómo ora. Dios, pero si yo he orado, pero si yo he ayunado, pero si yo he dado, pero si yo he hecho. Y entonces, ¿por qué usted no? Y entonces vive su vida reclamando sus derechos. Perdóneme, como si los tuviera. Porque perdóneme, si es por lo que nos merecemos en esta vida, no merecemos ni el aire que nos respiramos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo único que merecemos de Dios se llama muerte. Pero gracias a Dios porque alguien murió en mi lugar. Porque Cristo murió en mi lugar. Tengo vida y puedo respirar. Pero reclamar, no. Pero este hijo, ¿qué estaba haciendo con el padre? Reclamando. Y entonces tenemos ese tipo de creyentes en la iglesia también, que reclaman. ¿Sí? Y eso con pancarta en mano, no que más falta ni que nada. ¿Sí? Sindicato, Mocrire, ¿no? Movimiento Cristiano Revolucionario, y reclaman. Pero con Dios no funciona de esa manera. Porque es que Dios no es el jefe. Dios es papá. Dios es el papá. Y uno al papá no viene a soplarle los mocos. Uno al papá no viene a decirle lo que tiene que hacer o cómo hacerlo o por qué hacerlo. Pero la gente religiosa cree que Dios tiene que funcionar como ellos dicen.
Entonces lo que termina haciendo es haciendo pataleta como cualquier chino. Pataletoso. Quiero mi helado. Y hace pataleta. Pero con Dios no funciona de esa manera. Qué interesante, pero vemos en esta historia algo de este joven enjuiciador. Y es que él es dueño de todo, pero vive como si no tuviera nada. Y recuerdo la frase de un pastor amigo hace unos años, mirando a la gente en esta época de Navidad, ¿no? El religioso, mire, que es que si el árbol, eso es el demonio, no sé qué, bueno, se meten en esos cuentos. Y entonces un pastor decía, hermano, ¿sabe qué me preocupa? Que la gente del mundo va feliz para el infierno y los creyentes aburridos para el cielo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Es el dueño de todo y vive como si no tuviera nada. Dios le ha dado una buena esposa, unos buenos hijos. Pero en vez de animarlos a seguir siendo buena esposa o buenos hijos, los anda criticando todo el tiempo, porque es que usted mire que no se viste bien, que no hace esto, que mire que la Biblia dice, y entonces no viven bien. Porque siempre están comparando a los demás consigo mismos. Ahora, el último tipo de hijo, sexto. El hijo que regresa. Amén, gloria a Dios. Mire, aquí ya estamos hablando de esa persona que entiende su problema y que busca la solución. Y observen dónde va a estar la solución. Lucas 15, 17 al 24. Lucas 15, 17 al 24. Y volviendo en sí, está hablando del hijo menor que vuelve en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y comamos y hagamos fiesta, porque ese mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo que regresa. ¿Qué caracteriza a este tipo de hijo en relación con Dios? Primero, se concientiza de su mala condición. Eso es importante. Porque sabe que el esclavo o el jornalero o el mal hijo que ya hemos visto, la mayoría están culpando al destino. Es que si mi papá no hubiera sido borracho, yo no sería borracho. Ah, qué lindo, no, pues vaya, resucitemos al viejito y venga, le cobramos al viejito. ¿Sí? No. Él necesita responsabilizarse por sus acciones. No es que esa mujer que me conseguí. ¿Y quién la consiguió? Ah, yo. Ah, o sea que el responsable es usted. ¿Sí? ¿Pensó bien antes de conseguirla? ¿Cierto? Es que esos hijos que me tocaron, y uno dice, espere, porque es que a uno los hijos no le tocan, uno los cría. Entonces el problema no es que salieron defectuosos los chinos. El defectuoso es el papá que no supo cómo criarlos. ¿Entendemos el punto? Eso se llama volver en sí. Es que me concientizo de que yo soy el responsable de mi vida, de mis acciones y de las consecuencias de esas acciones. Pero el que no se responsabiliza trata de buscar soluciones mágicas. Que el pastor me ore para que mis hijos dejen de ser rebeldes. Ya. ¿Sí? Y entonces hoy vienen al pastor, mañana van al brujo para que el brujo me haga regresar a la mujer que se me fue. Y la pobre amargada no quiere volver con él.
Porque ¿quién quiere vivir con una persona que le destrozó la vida? Volver en sí. Ay, Señor, ayúdame, yo voy a ayunar y a orar para que me vaya bien en el colegio porque voy perdiendo. No, estudie y verá que gana. ¿Sí? ¿Entendemos? Mire, la relación con Dios, mucha gente viene a buscar el milagrito y Dios dice, ve, sí, tengo que ayudarle a que le vaya bien en el colegio, mijo. Venga, lea, estudie, porte bien, haga las vainas bien y verá que le va. Bien, eso dice la Biblia. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoja. ¿Quién es el que escoge? ¿O Dios escoge por nosotros? Entonces, cuando no entendemos nuestra verdadera relación con Dios, estamos esperando soluciones mágicas. Entonces, en vez de trabajar, voy y hago el chance. Trabaje, deje producirle plata a otro. Usted no sabe que solo el 0.1% de las personas que meten plata ya gana. Allá el otro vive en carros, camionetas, tienen finca y usted aquí aguantando hambre y tirando de los 2.000 pesitos que tiene ahí para comprarse un arroz. Absurdo. Así no funciona. Dios es un Dios serio. Con Dios las cosas son serias. Dios no es un juego. Pero la mayoría de gente, muchos creyentes se atreven a orar. Señor, que me gane el chance y verá que yo traigo el diezmo para la iglesia. Vamos a traer eso. Eso contamina a la iglesia. Dios nos guarde. Pero no como mucha gente todavía piensa. Pero el hijo que regresa se concientiza de su mala condición. Segundo, toma acciones concretas de cambio. ¿Sabe qué significa? Se le nota que sí quiere cambiar. ¿Sabe que mucha gente viene a la iglesia y escucha una predicación, y escucha 2, y escucha 3, y escucha 4, y escucha 5, y no hace nada con lo que escucha? Si yo hiciera una evaluación de lo que se predicó hace 8 días, ¿y usted qué aplicó de eso? ¿Qué aplicó? ¿Sabe que la mayoría de gente nos acostumbramos a escuchar cientos de predicaciones? Eso es igual que la gente que busca vainas en Facebook. Usted miró 1000 cosas y no miró nada. Usted miró 1000 posts y no leyó nada. Y al final del día, si yo le preguntara, dígame una sola de esas frases que leyó que impactó su vida y cambió su vida, usted no se acuerda. ¿Y sabe que estamos viniendo a la iglesia igual? Predicación tras predicación. Y el pastor me oró 1000 veces y sigo igual. ¿Cuál es el problema? No estoy tomando decisiones. Sí, se imagina el pobre muchacho allá diciendo, ay, mire, yo aquí entre los marranos, desgraciado, mire, ¿quién me manda? Por no haber estudiado, por no haber hecho caso. Y se queda ahí comiendo comida de marranos. ¿Eso le hubiera servido? No. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pararse, dejar de lamentarse, sí, ya la embarró, ya metió las patas, ya, listo, sacúdase y vuelva. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Venga, tal vez el único paso que Dios está esperando que usted haga es que se arrodille y diga, Señor, yo quiero que de verdad mi vida cambie. Dígame una sola cosa que usted quiere que yo cambie y la cambio. Y cuando Dios se la diga, hágale y verá que funciona. ¿Entiende el punto? Tal vez Dios le está pidiendo salir de esa amistad que no le conviene. Obedezca. Tal vez Dios le está diciendo, venza su orgullo, deje de ser arrogante y orgulloso. Vaya, ponga la cara y pida perdón. Y su mujer vuelve. ¿Sí? ¿Pero por qué seguimos igual? Porque no estamos realmente yendo hacia el Padre, en dirección del Padre. Pero cuando yo voy en dirección del Padre, significa que voy en disposición de obedecerle a Él. Mire que ese tipo de hijo que regresa va a descubrir algo, el amor del Padre. ¿Sabe que el amor del Padre hace que aquello que fue grave parece que no fuera tan grave? Amén. Recuerdo una canción cantada por un cantante católico muy bonita, a una jovencita que
Se había quedado embarazada antes de tiempo y por hacer las cosas fuera de tiempo. ¿Sabe qué dice esa canción? Fue por amor que todo eso pasó, fue por probar un poco de la vida, pero es duro al final que nada salga bien y quedar en soledad. Si se ensució, fue por buscar amor, si tropezó, aprende a caer y él te levantará. ¿Saben que eso es algo en nuestra vida? ¿O usted ve a su hijo caerse y lo deja ahí? No. Perdóneme. El hijo que está dispuesto a regresar a Dios como papá, Dios está dispuesto a levantarlo. Amén. Dios está dispuesto a ayudarlo, a restaurarlo. Así que un hijo que regresa siempre va a encontrar en Dios amor. Gloria a Dios. Y ese amor va a ser su fortaleza para seguir adelante. Y ese amor va a ser lo que le dé la visión. Tal vez no había visto muchas cosas buenas en su esposa, pero cuando regresa a Dios la empieza a ver bonita. Amén. Y se da cuenta que el que estaba en problemas era él, que le faltaban gafas. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. Porque tal vez el papá le dice: mi hijo, usted estaba tropezando, es porque como que no está viendo bien. Venga, le muestro bien. Y empieza a ver. Y entonces ya usted no ve sus hijos rebeldes. Usted se da cuenta que el rebelde ha sido usted, y entonces va a empezar a enseñarles a sus hijos obediencia. Porque es que ellos no andan por la cantaleta suya. Ellos andan por el ejemplo suyo. ¿Sí? Entonces cuando empiecen a ver un buen ejemplo en usted, ellos también van a empezar a seguir el buen ejemplo. Eso es el amor de Dios, ¿o no? Amén, ¿lo quiere? Listo. Y finalmente, hablando del hijo que regresa, ¿saben que hay una sola cosa que nos hace hijos de Dios? Y es la muerte del becerro. ¿Recuerdan en la historia qué hizo el padre? ¿Ustedes saben por qué él mató un becerro? Bueno, les voy a contar algo en la historia de la cultura. El padre toma la herencia, es decir, todo lo que es suyo, y dice, les repartió. Les repartió es que al hijo menor le dio la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad, y al hijo mayor se le daba una parte mayor, le daba el resto. Eso quiere decir que el padre se quedó sin nada. Pero él tenía derecho de quedarse con una sola cosa. Y entonces él escogió quedarse con el becerro gordo. ¿Saben que en la antigüedad, cuando se ofrecía becerro, observen que en el rito sacerdotal se ofrecían ovejas, aves, comida, pero el becerro solo se ofrecía en una ocasión. ¿Sabe cuándo? Cuando era para el sacerdote. Solo cuando el sacerdote necesitaba limpiar sus pecados, ofrecía becerro. Ya no era cordero, era becerro. ¿Sabe qué significa? Que este hijo era un sacerdote. Que este hijo era alguien especial, escogido, importante, valioso. Y eso, aquí entonces vemos algo que el padre hace. El padre manda matar el becerro. Y sabe que, ustedes saben que la muerte del animal siempre es algo sustitutivo, es decir, que él murió en lugar del otro que merecía la muerte. Entonces, el hijo merecía la muerte por haber menospreciado a su papá. Pero el padre dice, entonces matemos el becerro. Y ese becerro señala solamente a una persona en la Biblia. ¿A quién? A Cristo Jesús. Así que solo la sangre de Jesús puede convertirlo a usted y puede convertirme a mí en un verdadero hijo de Dios. Solo la sangre de Jesús puede restaurar mi relación con Dios. Así que la invitación es que usted busque que la sangre de Jesús limpie sus pecados. Amén.
A usted no lo va a sacar de sus problemas una religión más, ni una iglesia más, ni un pastor más, ni un diezmo más. Amén. A usted no lo va a sacar de sus problemas el brujo, el amigo, el del chance, el gota a gota. Hay una sola persona que lo puede sacar de su mala condición y se llama Cristo Jesús. Amén. Pero usted necesita acogerse a su obra en la cruz. Usted necesita ir a la cruz y a decirle: Jesús, yo dañé mi relación con mi papá. Jesús, yo me he comportado como un esclavo. Jesús, yo me he comportado como un jornalero. Solo busco lo que me interesa y no quiero más. Jesús, yo me he independizado de ti. Jesús, yo he hecho todo esto mal. Pero quiero ser restaurado a mi relación con Dios. ¿Cuántos quieren hacer esa oración en esta mañana?